Hey familia, bienvenidos a Iglesia en Casa. Me da mucho gusto que te hayas podido conectar, que podamos compartir este tiempo. Estamos en un mes donde nos gusta dedicar ciertos meses para hablar lo que Dios nos está trayendo de forma intencional. Nos gusta hacerlo a través de series, pero también predicaciones que son inspiradas por el Espíritu Santo que nos ayuda a hablar de temas en específico. Y el día de hoy quiero hablarte de un tema llamado intercambios. La semana pasada hablamos del caos, anteriormente de la Santa Cena, y han sido temas que nos han ayudado muchísimo. Y el día de hoy quisiera hablarte de este tema porque es algo que ha estado surgiendo, ¿verdad? En pandemia volvió a acrecentarse. Por el 2001 más o menos crearon una serie, Los Reyes del Trueque. Esta serie donde hacían un intercambio de pertenencias, de bienes sin utilizar dinero. Y hacían intercambio de relojes, de automóviles, de cosas pequeñas hasta cosas muy costosas. Y esta figura se nota desde la creación. Desde el Génesis vemos que hubo un intercambio, vimos que alguien dio algo para recibir algo nuevo. Alguien decidió sacrificar algo de sí mismo para poder recibir otra cosa. Y estoy hablando de Adán y de Eva. Y precisamente vemos la historia en Génesis 2:25, donde la serpiente fue muy astuta y lo propuso una idea que aparentemente parecía ser muy buena, que aparentemente era algo que les iba a ayudar al hombre y a la mujer, pero vamos a darnos cuenta qué sucede en este intercambio, en este caso en Génesis 2:25, que dice: en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Dios, háblanos a través de este mensaje, que sea un mensaje que nutra nuestra alma, nuestro espíritu, y que podamos entender con claridad lo que el día de hoy deseas hablarnos. En el nombre de Jesús, amén. Wow, dice que el hombre y la mujer, o sea, Adán y Eva, se encontraban sin apariencias, sin nada que los cubriera, sin algo que estuviera tapando sus defectos, estaban completamente desnudos. Y bueno, para nada tenían defectos porque eran creación de Dios y Dios los creó de manera perfecta. Se encontraban en un área de plenitud, no sentían vergüenza y en ese momento no necesitaban Botox. Eran completamente perfectos, se sentían confiados, es lo que en este momento Dios nos está hablando, ¿verdad? Se sentían felices, se sentían plenos, contentos porque eran la creación de Dios. Y es lo que tú y yo sentimos cuando estamos cerca de Dios, o es lo que está buscando el ser humano: la plenitud, la confianza, el sentirse amado, el sentirse aceptado, el sentirse pleno. Y era precisamente lo que en ese momento ellos sentían, y lo que tú el día de hoy, tú y yo podemos sentir cuando estamos confiados en Jesús, cuando su obra de Cristo terminada la aceptamos, la abrazamos, la creemos por fe. Es la manera en la que tú y yo podemos sentirnos, a pesar de nuestros errores, de nuestras fallas, a pesar de nuestra desnudez. Ellos se sentían confiados. Pero veamos lo que sucede versículos más adelante en Génesis 3. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, es importante que notes esto: ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Vean la astucia de esta serpiente que representa a Satanás, o que era Satanás en ese momento representándote en una serpiente. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Viene la serpiente a dialogar, a tener una comunicación con estos seres humanos. Dios dio una instrucción muy clara a Adán. La instrucción fue: colócales el nombre a cada uno de los animales. Mas no le pidió que conversara con ellos. La instrucción no fue que escuchara a los animales. Qué extraño, ¿verdad? En ese momento, bueno, todo era nuevo, entonces
No era de extrañarse que un animal pudiera hablarles en ese momento. Y comienza el diálogo, comienza la conversación. Y es algo donde quiero detenerme un momento. Deja de dialogar con el diablo. Ignóralo. Tiene tanto poder el ignorar, porque recuerda, el diablo es orgulloso. Y esa fue la razón por la que fue desechado del cielo, por su orgullo, por su vanagloria. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer como hijos de Dios, como creyentes, como personas que hemos conocido ahora de Dios? O si es la primera vez que te conectas a una reunión así, el consejo es: ignóralo. El consejo es: no te pongas a dialogar con él, a conversar con él, porque el ignorar tiene tanto poder. Cuando ignoras a una persona tiene tanto poder. Si no me crees, pregúntale a tu esposa cuando está enojada. Te darás cuenta que eh, el no hacer caso es algo que el diablo le molesta, porque él desea atención, él quiere gloria, como él es orgulloso, él desea que lo vean, es egocentrista. Pero cuando tú y yo entendemos que no debemos de dialogar con él, por eso en comunidad no escuchas constantemente que yo esté hablando del diablo y atribuyéndole cosas al diablo y reprendiendo al diablo y haciendo oraciones. No, porque el diablo va a quedar reprendido, pero adorado, resaltado, reconocido, porque se le reconoce su ministerio. ¿Cuál es? Robar, matar y destruir. Entonces, mientras más hablamos de él, es que él se satisface de eso, y lo que debemos de hacer es ignorarlo. Lo que debemos de hacer es no entablar comunicación con él. Porque en el momento que Eva entabla una comunicación, comienza el engaño, y comienza con una pregunta engañosa. Porque es lo que hace el diablo: trata de confundir, trata de tergiversar la verdad de Dios, haciendo preguntas en las cuales quiere comenzar un diálogo en tu mente, en tu corazón. Quiere comenzar un diálogo en el cual él desea confundirte, y son preguntas que empiezan a venir a nuestra mente. ¿Acaso le agrado a Dios? ¿Acaso lo que hago le satisface a Dios? ¿Acaso soy aceptado por Dios? O cuestiones, tal vez me fui en preguntas espirituales, pero también hay preguntas naturales donde no te aceptas a ti mismo, a ti misma, y empiezas no seré bueno en lo que hago, seré un buen padre, y empiezas a cuestionarte, a hacerte preguntas que te llevan a cometer malas decisiones. Y eso fue lo que sucedió entre Eva y el diablo. Al escucharlo y al hacerle la pregunta: ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol? No, Dios no había dado esa instrucción. Dios dio la instrucción de no comer del árbol del bien y del mal solamente. Y no hay por qué responderle a preguntas que el diablo nos hace, detenernos y perder nuestro tiempo respondiendo preguntas a las cuales no fui llamado a responder. Deja de atribuirle al diablo y mejor enfócate en la obra de Jesús terminada por ti. Dejemos de estar tan enfocados en lo que hace, no hace. Mejor enfoquémonos en Jesús. Enfoquémonos en lo que Él sí ha hecho por nosotros. Enfoquémonos en su obra terminada a favor de nosotros. Continúo con la historia, porque cada vez se va a poner más bueno. En Génesis 3, versículo 2 dice la respuesta de Eva: podemos comer del fruto de todos los árboles, pero en cuanto al árbol, fíjate, en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Esto es muy importante notar, cómo empieza el juego de las mentiras, haciéndolas realidades o verdades. Y muchas veces tú y yo batallamos
con mentiras en nuestra mente, en nuestras emociones, que después se hacen realidades y lo peor es que las aceptamos como una verdad. Y es algo lo cual debemos de combatir, de luchar. Por eso Pablo escribe a los Corintios, porque las armas de nuestra milicia, fíjate, no son carnales, no son de forma humana, no son de obra humana, no, sino que son cuestiones que vienen a nuestros pensamientos, son cuestiones que vienen a nuestras emociones. No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y después se enfoca en donde a veces tenemos esa batalla, que es en nuestra mente, y nos anima, llevando cautivo los pensamientos a la obediencia a Jesús. Esa es la solución. Siempre ir y escuchar lo que Jesús dice de mí. No lo que el diablo dice de mí, no lo que la gente dice de mí, sino lo que Jesús dice acerca de mí. Y es ahí donde cometemos el error, al no escuchar lo que Jesús dice de mí y escuchar más lo que mi pecado dice de mí, mis deficiencias dicen de mí, mis fallas dicen de mí, lo que la gente dice de mí, lo que mi mente, y entonces estamos llenos de voces. Pero hay una sola voz que es correcta y es la palabra de Dios, es el evangelio de Jesús, es el mensaje de Cristo hablado a tu vida, y es lo que debemos de escuchar, iglesia. Porque el diablo te planta en tu mente ideas falsas y dice, no es cierto, no van a morir. Sí, la realidad es que sí van a morir, tal vez en ese momento una muerte física espontánea o inmediata no iba a suceder, pero a partir de ese momento el pecado se iba a adueñar de sus vidas, y por eso hace esta verdad. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos. Y es bien curioso, a partir de ese momento se abren los ojos para ver, para observar. Se le llama conciencia, culpabilidad. Ahora iban a tener ojos abiertos acerca de su condición, que los iba a alejar de Dios, porque ahora se iban a ver a ellos mismos y no la obra perfecta hecha por Dios. ¿A quién estás oyendo y a quién estás viendo? ¿Te estás viendo a ti mismo o estás viendo la obra de Jesús? Porque en el momento que ellos iban a comer, ahora su perspectiva iba a cambiar de todo lo bueno, de la confianza, de la protección de Dios, a enfocarse en sí mismos, conociendo el bien y el mal. Un dato muy curioso: Dios dijo, todo lo hizo bueno en gran manera. Cada vez que hacía algo el Señor, en cada día se detenía y hacía esta expresión: todo lo hizo bueno en gran manera. Es decir, solamente existía lo bueno, lo perfecto en la creación de Dios. Solo existía el bien. Pero Adán y Eva estuvieron dispuestos ahora a descubrir sus ojos a el mal. Y esto representa que estaban quitando su mirada de Dios, desenfocándose, viendo el mal, enfocándose ahora a la culpabilidad, a la condenación, enfocándose a lo que nos aleja precisamente de Dios en su propia condición. Y este árbol era como un tipo, una representación de lo que sería la ley, porque la ley se enfoca en lo que tú debes de hacer para agradar a Dios, lo que debes de hacer para tener una correcta relación con Dios. Se enfoca, pero ¿qué crees? La ley nunca es suficiente. La ley nunca es alcanzable. Aunque te esfuerces y trates de ser la persona más santa conforme a la ley, jamás lo lograrás, jamás. Porque aunque la ley es buena, es santa, es perfecta, es justa, no te coloca en esa posición. Más adelante lo vamos a ver. Entonces lo que estaban haciendo un intercambio de quitar su mirada al momento de comer. Se trata de quitar la mirada y comienzan los méritos. Y estaba a punto de comenzar la cultura, la temporada, la era de los méritos, que hasta el día de hoy sigue existiendo.
en el momento de conocer el bien y el mal. Recuerda, 2 de Corintios 3:7 nos dice que la ley, su ministerio es la condenación, nos lleva a frustrarnos y a darnos cuenta que la santidad no me lleva a Dios, no es alcanzable, sino que Cristo es el camino suficiente para ser íntegro, santo, justo delante de Dios. No por nuestros méritos, no por nuestras obras, no por lo que hagamos o no. Por eso, si no estás recibiendo sanidad, si no estás dejando el pecado, si algo está en un círculo vicioso, no estás prosperando, no estás avanzando, no estás fructificando, es muy probable que te estés enfocando en ti y en tus deficiencias y en lo que no puedes lograr. Más que en la obra de Jesús, más que en lo que Jesús ha estado haciendo por ti, te has estado enfocando más en ti, te has apuntado hacia ti, te has dado cuenta que eres deficiente o que no lo has podido lograr, que no lo puedes superar, sí, porque tu lenguaje, tu vista, tus oídos los has prestado hacia ti mismo y no hacia lo que Jesús hace por ti. Y déjame decirte que Jesús cree en ti, pero debes escuchar ese mensaje, porque cuando la obra de Jesús se aplica a tu vida, Él está confiado en que su obra es suficiente. Continúo. Versículo 6 del capítulo 3. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer. Ve dónde estaba desviando su mirada. Antes solamente ¿quién era bueno? Dios. Y los árboles solamente eran la representación de la confianza en Dios. Pero ahora alejaron su mirada y estaban viendo que el árbol que Dios les había dicho no coman era bueno para comer, y que tenía un buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Es lo que muchas veces el pecado hace en nosotros, es lo que la culpabilidad, la condenación hace en nosotros. Primero nos pone un aspecto agradable, deseable, y nos aparta de lo que ya es bueno, que es deseable, que es perfecto, y es Dios. Entonces voy a resaltar algunas palabras, las vas a tener ahí en tu pantalla, para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Resalto esta palabra, así que tomó de su fruto y comió. Y luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se le abrieron los ojos, hay que notar cada aspecto, y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Lo primero, así que tomó. Debes darte cuenta de este verbo, debes de entender esto. Porque lo que el diablo quiere hacer es que tomes lo que no te corresponde, dejando a un lado la promesa que sí te corresponde, y quiere desviarte a tomar cosas que no te corresponden y a realizar esa acción de tomar más que de recibir. Y esto es muy importante, porque lo que en este momento estaba surgiendo era una confusión que hasta el día de hoy está pasando. Queremos tomar por nuestros propios méritos, queremos hacer por nuestra propia obra, nuestra propia voluntad, nuestro propio esfuerzo, con tal de, y colócale el título que desees, de agradar a Dios o como en este caso de querer ser igual a Dios, tomando lo que no le correspondía. Pero el evangelio, ¿qué crees? Se trata de recibir lo que Jesús ha pagado por ti y te ha entregado y te ha ofrecido y te está dando su obra hecha en la cruz de forma gratuita. Jesús te lo está entregando. El diablo te anima a tomar, Jesús te anima a recibir. Esto es glorioso y espero que lo entiendas, que lo razones, que lo preguntes, lo cuestiones en tu mente y lo abraces como un principio en tu vida, porque el tomar no nos corresponde, el recibir sí nos corresponde como hijos de Dios. Y esto no significa que vamos a dejar de esforzarnos, de trabajar, no, lo que significa es que todo tu esfuerzo realizado
bajo la gracia, bajo la obra de Jesús, tiene un mejor resultado. Seguimos. Después dice, tomaron conciencia de su desnudez. A partir de ese momento ellos se dieron cuenta, su mirada cambió y tomaron conciencia, como se abrieron sus ojos, tomaron conciencia de sí mismos. Es como si se hubieran visto en un espejo y tomaron conciencia. El espejo lo único que te refleja es a ti mismo. Pero cuando pones tu mirada en Jesús, lo que ves, no te ves a ti mismo, ves a Jesús en ti. Y por eso el diablo quiere jugarnos esta trampa. Y como Él es malo, como Él es un perdedor, como Él es impuro, Él es inmoral, entonces lo que hace el diablo es que dentro de la mente del ser humano dice, yo no puedo, yo soy un perdedor. No lo dice tú eres, dice yo soy. Pero en nuestra mente lo que trata de sabotearnos es precisamente plantar esos pensamientos diciéndonos, yo no puedo prosperar, yo no puedo avanzar, yo no puedo sanar, yo soy un pecador. Y empiezas a decirte a ti mismo esos pensamientos sembrados no por Dios, sino por el enemigo. Por eso en ese momento ellos tomaron conciencia de su desnudez y en ese momento se dieron cuenta de su culpabilidad, se hicieron ese intercambio. ¿Recuerdas cómo iniciamos? ¿Recuerdas? Te lo voy a repetir. Dice Génesis capítulo 2, versículo 25. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Estaban desnudos, pero no estaban ensimismados. Estaban desnudos, pero sus ojos no estaban puestos en ellos. No sentían vergüenza, se sentían plenos, confiados, amados, aceptados. Se sentían perfectos delante de Dios, no con orgullo, sino con aceptación, porque el día de hoy hay personas que tienen una autoestima baja porque estás poniendo tu mirada en ti, en tus defectos, en aquello que tal vez no has podido superar, en tus deficiencias, y te ves al espejo, te ves y ves tus defectos y tu autoestima es no me siento amada, no me siento amado, me siento insegura, no lo puedo, y entonces se refleja en ti. Y por eso Eva y Adán en ese momento tomaron conciencia de su desnudez. Y la desnudez significa que tomaron conciencia de sus defectos, de sus imperfecciones. Siendo perfectos, se dieron cuenta que estaban desnudos y entonces entró un sentido de culpabilidad. ¿En qué estás poniendo tu mirada? En ti mismo, en lo que no puedes lograr, en tu condenación. En la raíz más profunda en el ser humano, un día hablaré de eso. La condenación es lo que debemos de desarraigar de nosotros mismos. Perdón, es la emoción. Desarraigar a través de la obra de Jesús, la culpa, la condenación. Entonces se vieron a sí mismos, y lo que en ese momento, lo que estaba representando su acción al comer y tomar era autosuficiencia. Y la peor mentira del diablo: si tomas y comes, serás igual a Dios. Siendo, escucha bien, que Adán y Eva ya eran a imagen de Dios. Ve la mentira tan grande de la autosuficiencia, de la ley, de los méritos. Tomar por tu propia mano, por tu propia causa, por tu propio esfuerzo, para ser igual a Dios, cuando ya eran igual a Dios, Adán y Eva, porque Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces ya eran igual a Dios, tenían la semejanza en su creatividad, porque en ese momento Dios desata en ellos sus dones, sus talentos, sus habilidades,
que reflejaban la imagen de Dios en ellos, diciéndole Dios a Adán, colócale nombre a cada uno de los animales. Lo que le estaba diciendo es sé creativo. Lo que Dios le estaba diciendo es utiliza lo que mi esencia que está puesta en ti. Tenían su espíritu con el cual sopló aliento de vida, ya eran. Wow. Pero es lo que el diablo quiere hacer, alejarte de lo que ya eres en Cristo, o de lo que puede ser si no lo has recibido. Y entonces, ¿qué hicieron? Resalto palabras, para cubrirse. ¿Qué hicieron? Tomaron hojas de los árboles, justo del árbol, nuevamente tomaron hojas, no dice de qué árbol, pero tomaron hojas que no necesitaban antes, no tenían frío, no hacía calor, era un clima perfecto, no necesitaban hojas para cubrirse. Y a partir de ese momento comienza una acción de cubrirse a través de un esfuerzo natural, porque son ellos quien buscan la planta, son ellos quien buscan el árbol, son ellos quien arrancan las ramas, son ellos que esa creatividad la aplican para cubrir sus faltas en lugar de utilizarla para lo que fueron creados. Colocar nombres, mas no usar su creatividad para hacer diseño. En ese momento, hoy sí lo podemos hacer y debemos de hacer diseños y debemos de ser los mejores en hacerlos. Pero escucha bien, en ese momento ellos en su esfuerzo natural quieren cubrir sus faltas a través de sus acciones. Y es ahí empieza la apariencia, comienza ahí la apariencia. Por primera vez la apariencia surge, se manifiesta, porque querían aparentar algo cubriéndose, algo que no eran. Cubrir es lo que hace la máscara, el maquillaje, la hipocresía, es lo que hace. Síganse maquillando, por favor, se ven muy bellas. Síguete cortando el cabello con buenos looks, hombres, sigan esforzándose en eso. Lo único que estoy tratando de decir es que en ese momento ellos tratan de cubrir su desnudez con un esfuerzo natural y realizado por ellos para mostrar apariencias, porque eso no eran ellos. Wow. Pero en ese momento algo glorioso surge. En ese momento algo va a pasar. Y antes de eso quiero decirte que lo que la ley hace. La ley lo que hace es que nos lleva a aparentar. Por eso los fariseos, Jesús les dijo sepulcros blanqueados. O sea, por dentro están muertos, pero por fuera están maquillados. Y es lo que la ley hacía, es lo que los sacrificios hacían. Hebreos capítulo 9 versículo 13 dice: la sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras los santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Constantemente estaremos hablando de esto, de la gracia. Génesis 3 dice así, versículo 8: cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Hay que notar esto, por eso resalté estas palabras: se escondieron. Es la reacción que tenemos cuando tratamos de hacerlo por nuestros propios méritos, cuando tratamos de cubrir algo que realizamos. Es nuestra respuesta, escondernos. En lugar de venir a Jesús, en lugar de exponernos a la cruz, lo que hacemos es escondernos. Pero no vas a hallar la respuesta en esconderte, vas a hallar la respuesta en exponerte a Jesús, en venir delante de Él y confesar quién eres delante de Jesús. Ya Él ya sabe que pecaste, tú también ya sabes que pecaste, estás consciente de eso, hay una culpa en ti. Tú y yo lo sabemos. ¿Qué tenemos que hacer? Venir a Jesús. Venir a Jesús y será suficiente, porque lo que hace la culpa y la condenación produce miedo. El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo. Por eso, porque estoy desnudo,
por eso me escondí, porque tuve miedo. Es lo que hace la culpa, la condenación, nos lleva a tener miedo, estrés, ansiedad, depresión, agonía, nos lleva a tener esa frustración. Pero cuando vienes a Jesús y eres sincero, Él no quiere que te escondas, quiere que vengas a Él, que vengas a la luz de Jesús, a su obra. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Quién te enseñó eso? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí comer? Después el hombre comienza a razonar, a justificarse y quiere por su propia razón y su propia justificación decirle: me equivoqué por esto y esto, en lugar de decir: fallé, perdóname, fallé. Y es lo que hacemos. Por eso tienes que venir a Jesús, porque Romanos 8:1 dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y llego al último cambio en Génesis 3:21, donde representa la obra de Cristo, donde por primera vez vemos expuesta, vemos vemos algo profético de lo que Cristo haría por nosotros. Y es: Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Qué impresionante es la obra de Jesús. Ahora es el Señor, ahora es Dios quien da ese intercambio. Y es la esencia de Dios. Dios es bueno y misericordioso, y hoy te está trayendo nuevamente un regalo, su amor. ¿Cuál fue el intercambio? El intercambio fue este: ellos estaban cubiertos con una obra que ellos realizaron por su propio esfuerzo, con ramas. Las ramas se secan e iban a dejar de funcionar. Entonces lo que hace el Señor para cubrirlos, para protegerlos, es que hizo ropas de pieles y los vistió, se los dio. No les dijo: vayan y tomen, vayan y maten a un animalito, sacrifíquenlo y vístanse. No, Dios lo proporciona. Vemos la obra de Jesús desde el Génesis, la intención, el deseo de Dios de reconciliarnos, no de maldecirnos, no de hacernos ver nuestra culpabilidad, porque ya la sabemos. Lo que Él quiere hacernos ver es que su gracia desea vestirte, su gracia desea vestirte. Y tuvo que haber un derramamiento de sangre para retirar la piel del animal y poderlo dar a los hombres, para poderlos vestir, cubrir. Y es lo que Jesús hace, pero no en apariencia, sino completamente lava todo nuestro ser. Porque esta es la justicia de Dios, dice Romanos. Esta es la justicia de Dios que llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado, todos, eso ya lo sabemos, y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Jesús efectuó. Wow. Éramos incapaces de salvarnos, dice Romanos 5:6. Éramos incapaces de salvarnos. Por eso Cristo murió por los malvados, por los pecadores, porque era la única forma de recibir. Y por eso hoy Dios viene a hacer este intercambio nuevamente contigo y conmigo. ¿Quieres seguir por tus propios medios? ¿Quieres seguir tomando lo que no te corresponde, usándote creatividad para vivir por apariencias y siendo consciente de tu desnudez? ¿O quieres recibir la obra completa de Jesús sobre de ti, que incluye sanidad, que incluye bendición, que incluye sanidad en tu culpa, sanidad en tu conciencia, que incluye tu restauración y que incluye hacerte santo, justo y bueno delante de Dios por medio de Jesús? ¿Quieres recibir su amor? ¿Quieres hacer ese intercambio, darle tu enfermedad y recibir su sanidad? ¿Quieres darle tu pecado y recibir su perdón? Es un buen momento para hacerlo. Así es que ahí en tu casita, haz conmigo esta oración. Señor Jesús, el día de hoy te entrego mi culpa, mi condenación, la enfermedad. Te entrego todo a ti, Señor.
y acepto tu perdón. Te recibo en mi vida, te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Te recibo como aquel que me perdona, que me ama, y acepto la obra que hiciste por mí en la cruz. Acepto, Señor, recibo lo que me has dado, Señor, y creo que tú puedes hacer tu obra en mí. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Wow, si este mensaje te está ayudando, te está transformando, está trayendo libertad a tu vida, compártelo con otros. Hay personas que necesitan escuchar estos mensajes llenos de gracia, bañados en gracia, porque ahora Dios no trata de castigar a la humanidad, trata de reconciliar a la humanidad. Ama a la humanidad, por eso de tal manera amó Dios al mundo que entregó a Jesús. Hagamos que más gente escuche el amor de Jesús. Muchas gracias por seguir este mensaje. Te dejo con algunos anuncios.